A continuación les presenta a Gorka García, que es profesor tutor de sexto de primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Pamplona. Igual que todos nosotros está preocupada en dar la mejor respuesta a sus alumnos y enseñarles a pensar, al fin y al cabo, en lo que consiste la educación. Por eso su proyecto se llama La programación en el aula, enseñando a pensar. Y ahora nos explicará con más detalle qué consiste. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo es ser justo en el avatar de Twitter, no ser justo con Twitter, porque gracias a esta red social he podido aprender un montón, compartir con vosotros y conoceros, bueno, que ha sido impresionante lo de este día y medio que llevamos aquí, que les he dicho a muchos que me sentía como mi hija en Euro Disney, ¿no? Que veía a Mickey de verdad, ahí va, el Mickey de la tele ahora es de verdad, el Pluto, y será una experiencia genial. Y luego, lo que os voy a hablar es de lo que han hablado nuestras compañeras anteriores sobre programación con Scratch, pero cómo esta programación con Scratch es una herramienta para enseñar a pensar. Yo intento coger todo lo que tenemos en el aula como herramientas. Los contenidos de clase son herramientas para desarrollar procesos cognitivos más importantes que los propios contenidos, que al final, como todos sabemos, muchas veces se basa solo el sistema en acumular información, examen-olvido, acumular información, examen-olvido, y si tenemos la suerte de poder aprovechar los contenidos como herramienta, pues desarrollamos los procesos importantes, la atención, la memoria, la curiosidad, la creatividad, un montón de cosas. Entonces esa es mi idea, ¿vale? Voy a dividir todo en tres partes. Voy a hacer una parte de mi experiencia en el aula, luego os voy a explicar cómo he secuenciado toda la introducción de la programación en el aula, cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, y por último hablaré de cómo enseñar a pensar a través de la programación, y he puesto programando a pensar. Bueno, pues en primer lugar, deciros que he hecho algunas colaboraciones con el blog de Mercedes, de Robótica Europea, con el equipo de Programamos, me han pedido algún artículo sobre la programación con Scratch y estoy aquí, y no estoy porque sea un experto en Scratch ni un experto en programación, estoy porque la idea que tengo es animaros a vosotros, a los que no lo conozcáis, animaros a que lo uséis, porque la herramienta es útil y es muy sencilla. A lo que se puede llegar, los que habéis estado en la charla anterior han puesto ejemplos de proyectos que parecen complicados, pero es que eso es hasta lo que se puede llegar. Ya veréis, yo os puedo enseñar un par de proyectitos muy sencillos que vais a decir, jo, esto lo puedo hacer. De hecho, yo, que soy un maestro de a pie, lo puedo hacer y no soy un tío súper inteligente. Y la verdad que sí, que se puede, que se puede. La parte de cómo empezó todo esto. Empezó primero con mi hija. Mi hija se descargó en el iPad un juego de la princesa Sofía, que movía a la princesa Sofía, le ponía voces y tal, y de ahí yo, buscando juegos en el iPad, vi Scratch Junior. Y entonces vi Scratch Junior y dije, ostras, qué chulo, ya sabes que se nos va la perola, y empezamos ahí Scratch Junior. Yo estoy en el cole, hago de esto en el cole, hago de esto en el cole, y eso enlazado con que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra metió en el currículum un apartadito de programación, pues hizo que hubo un curso en la universidad pública, y entonces en la Universidad Pública de Navarra, y entonces yo asistí a ese curso. Y entonces os voy a contar un poquito, nada, pero muy breve. Yo fui allá y nos hicieron unas sesiones, el equipo de Programamos, estupendo, Antonio Ruiz, un grupo de gente, y era impresionante. O sea, yo estaba allá, era muy fácil, me sentía súper motivado, lo que os he dicho todo el rato pensando, ¡guau, esto en clase puedo hacer esto! ¡Guau, esto en clase puedo hacer esto! Hacíamos juegos, nos ponían pequeños retos, estábamos alucinando, yo estaba alucinando de verdad. Era una herramienta impresionante y encima me lo estaba pasando bomba, y todo el rato preguntando como un niño pequeño, ven aquí, por favor, aquí, que es que no sé cómo se pone la bola. Pues mira, así, bien, se parecía un crío pequeño. Entonces, esa ilusión que me entró es lo que intento contagiar yo cuando hablo de Scratch, y por eso mis colaboraciones son así. Tenéis, tengo un par de ejemplos preparados, pero vaya, tampoco me voy a enrollar mucho, de para qué hemos utilizado los proyectos, ¿no? Una vez que empezamos a trabajar Scratch en el aula, lo que hice yo fue copiar un poquito lo que hicimos con Programamos, y antes de hacer la secuenciación el año pasado, yo cogí y lo hice un poco a mi pedo. Voy a meter Scratch, a ver qué pasa, a ver qué hago. Y entonces metí Scratch un poco a mi pedo. ¿Qué pasa? Era alucinante porque tenían los críos una motivación terrible, era una pasada, pero sobre todo había dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una era cada uno a su ritmo, la atención a la diversidad total, no había prisas por acabar, el que los entendía y iba muy bien llegaba a donde llegaba, el que le costó un poquito más estaba donde estaba, era una gozada y la atención a la diversidad era genial. Y la otra, la creatividad. La creatividad, por un lado, artística, porque tiene un editor muy sencillito de usar, donde los niños crean sus personajes, sus escenarios y todas sus cositas,
que es una pasada. Y el otro, la creatividad de estrategia, ¿no? Cómo ellos con diferentes pensamientos crean códigos distintos que hacen lo mismo. Entonces, compartiendo eso, bueno, hablaremos más tarde. Tipos de proyectos que hemos hecho, no voy a meterme mucho en los proyectos porque os he traído un par de ejemplos y son muy sencillitos, pero proyectos que hemos hecho, pues de final de... hemos hecho un proyecto en clase, pues en la entrega final, en vez de ser un mural, una maqueta, un póster, una cosa de esas, pues un Scratch. Vamos a repasar un tema, pues hacemos un juego de preguntas en Scratch, pero todo súper sencillito. Para que os hagáis una idea, este es un juego muy sencillo de preguntas, una presentación que habla de Extremadura. Entonces, bueno, va pasando como si fuese un PowerPoint y va explicando el Extremadura y tal. Otro de los que hicimos, un juego de preguntas. Pues el juego de preguntas, hola, bienvenidos, vamos a preguntar sobre el País Vasco. Entonces se van respondiendo, aquí sale un cuadrico donde se van poniendo respuesta y ellos se van motivando, se van metiendo en el tema, pero bueno, son ejemplos. Y todos estos ejemplos son muy sencillitos. No es lo que queremos llegar, sí se puede hacer muchísimas cosas, pero estas cositas son súper sencillas. Bien, voy a pasar a la segunda parte, que sería la secuenciación de las clases. Aquí tengo que decir que he tirado mucho de muchos compañeros que publican cosas en internet, que es una gozada, la verdad que estamos súper arropados con todo, es una pasada. Tenemos a Sergio Paday, a Antonio Ruiz, el propio equipo de Programamos, bueno, y un montón de gente, que gracias a coger uno de aquí y uno de allá, pues yo, Israel Gutiérrez también, he hecho una especie de secuenciación. En primer lugar, el código binario, que sería el lenguaje de los ordenadores. Nosotros en clase estamos dando el sistema de numeración decimal, le damos un sentido posicional, lo trasladamos al código binario y luego explicamos cómo los ordenadores trabajan con código binario para entender nuestros mensajes. Y vamos conectando las dos cosas. Como veis, tengo algunas imágenes para que veáis un poquito cada uno de los pasos. Trabajamos en clase código binario. El siguiente paso serían las reglas para ver lo que es un algoritmo. Un algoritmo tiene una secuencia de pasos, sería como una receta. ¿Cómo vas a hacer la receta? Te dicen los pasos y nosotros aprovechamos los juegos. Cogemos en clase, hacemos unos juegos de mesa o lo que sea y entonces, estructurando las reglas, se van dando cuenta de cómo luego, posteriormente, harán condicionales y entonces, si tú haces esto o haces lo otro. En educación física también hemos metido esos juegos. El siguiente paso sería programar sin ordenador. Y aquí os lo voy a explicar, lo vamos a hacer un momento práctico para que lo veáis y lo vais a ver después aquí. Entonces voy a pedir 4 voluntarios, si podéis venir 4 personas aquí. ¿Podéis levantaros 4? Sí. Vale. Y eso que has hecho voluntarios, ¿no? Sí. Ay, perdón, 4 voluntarias. 4 voluntarias. Sí, perdón. Bueno, lo primero que hacemos, vamos a acordar un código entre todos, ¿vale? Vamos a hacer que esta flechita hacia arriba significa que todos os vais a levantar, ¿vale? Esta flechita doble hacia arriba significa que todos vais a saltar. Ahora vais a participar todos, o sea, los voluntarios vais a tener suerte porque esto no vais a hacer. La flechita hacia abajo es nos sentamos. Y el caracol con la flechita es giramos. Sería simplemente eso. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, ya tenemos el código, os vamos a programar. Nosotros vamos a revolver esto, os vamos a dar una a cada uno, una a cada una. Bien, está. ¿No la tienes todavía? Sí. Así. Y así. Entonces, poneros aquí, por favor, y ahora tenéis que hacer todos lo que ponga en nuestro código, ¿vale? Os acabamos de programar. Lo que nosotros no vamos a hacer ahora es hablar, porque ya está todo programado, lo hemos codificado y este es el mensaje que hay que hacer. Puedes empezar. Me siento poderosa. Es que esa parte no la he dicho. Gracias, voluntario. Bueno, pues esto que habéis hecho es programar, ¿vale? Esto que acabamos de hacer es programar, es hacer un código para que
decir unas instrucciones para que una máquina haga algo. En este caso habéis sido vosotros las máquinas y las instrucciones era este código que hemos montado. Con los niños lo hemos hecho con unos vasos, ellos creaban figuras, creábamos un código como tipo de este estilo y entonces ellos lo que hacían era una estructura de vasos, la programaban, un compañero se iba afuera y entraba después a intentar con ese código formar la misma estructura. Súper motivante, impresionante. O sea, es algo, por eso os digo que son cosas muy fáciles de hacer y que son súper motivantes para los alumnos. El siguiente paso sería entrar en la hora del código, que es una plataforma que ya está creada con los mismos bloques que utiliza Scratch y es una forma de tomar contacto con lo que es Scratch después. Entonces, todos estos bloques de colores, lo único, está todo guiado, es muy sencillito, con retos muy sencillitos y la plataforma es de Frozen Angry Birds, o sea, súper motivante. Con lo cual ya con esto ellos acceden a los bloques y está genial. Y la última parte de todas sería ya el propio Scratch. Sería ya introducir un poquito cómo funciona, ver cómo están los bloques conectados. Bueno, esto es un poco por encima. Viendo ya la secuenciación, pasamos a la parte principal de por qué esta herramienta me sirve a mí, ¿vale? Y entonces aquí os voy a explicar un poquito por qué programar con Scratch es una estupenda herramienta para enseñar a pensar. Voy a volver a nombrar a mi hija, en todas mis tardes suelo nombrar a mi hija siempre varias veces, como no la traigo. Y cuando mi hija era pequeña empezaba a contar, y yo me di cuenta de que nosotros cuando contábamos poníamos unas bolitas en la pared y hacíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y mi hija empezó a contar y hacía 1, 2, 27, 45, 32, 12, 15, que os habrá pasado a los que tenéis hijos pequeños que empiezan a inventarse los números. Entonces yo ahí empecé a ver, pero ¿por qué mi hija hace eso, no? Y me di cuenta de que es que su cerebro estaba funcionando de una forma. Y entonces me interesó muchísimo el tema y me volví un friki de la neuroeducación. Empecé a investigar. Como referente tengo a Francisco Mora-Teruel, que es una guía de lectura continua. Y entonces me di cuenta de que mi hija no asociaba el concepto de número, sino que lo que hacía es: mi papá está loco, tiene unas bolitas iguales y les llama distintas, voy a jugar con él a nombrar bolitas. Conforme pasaba el tiempo me di cuenta que su pensamiento lógico todavía no era capaz de asimilar el concepto de número y yo el siguiente paso que hice fue: si mi hija piensa así, lo que tengo que hacer es, cuando le diga 5, poner 5 bolas, que es distinto a cuando le diga 6, que son 6 bolas, no numerarlas en orden para llegar luego al ordinal, así. Bueno. La idea sería entonces dar un par de pinceladas de neuroeducativas muy sencillitas y la primera de ellas sería la puerta derecha, el acceso al aprendizaje. Tenéis una conferencia muy interesante de Amanda Céspedes, es una matemática que también investiga sobre neurociencia y todo esto, que dice una cosa que me encanta, que para poder acceder al pensamiento lógico simbólico tenemos que entrar por la puerta derecha de los niños. La puerta derecha de los niños es el hemisferio derecho, de la fantasía, el de la creatividad, el de la emoción, la pasión, todas estas cosas. No podemos acceder directamente al pensamiento analítico, tenemos que ir poquito a poco. Entonces eso me gustó mucho. Y luego Mora-Teruel habla mucho de la emoción. Dice que lo que enciende realmente el aprendizaje es la emoción. Emocionarse con algo es lo que te hace aprender. A mí no sería tan friki de la neurociencia si no me emocionase lo que estoy haciendo. Entonces, el acceso tiene que ser la puerta derecha y emoción. Y otra parte importante, dando neuropinceladas, serían las experiencias positivas. La clave del aprendizaje es comprender. Aquí lo que quiero decir es que cuando estemos trabajando, como es con cualquier cosa, yo lo pongo solamente con Scratch, lo que hacemos es dar pequeños retos para que los niños sean capaces de solucionarlos. Entonces, hay una frase muy buena de Mora-Teruel que dice que toda información sensorial, antes de ser procesada por la corteza cerebral, pasa por el cerebro emocional. Quiere decir que si tu experiencia, cuando tú haces algo, es negativa, luego ya el procesamiento no va a ser tan significativo, no vas a generar conocimiento. Entonces, si tú le pones un reto a un niño súper simple, súper sencillo, se motiva. De hecho, les encanta hacer cosas que saben hacer muy fácil. Les pones una tontería, yo estoy en sexto, les puedo poner 2 más 2 como un ejercicio, 4, bien, soy el primero, y es un 2 más 2. Pero lo que les gusta es conseguir eso. Lo que haremos nosotros será, cuando enseñemos a programar, para que pueda llegar el pensamiento a hacer pasitos, despacio, que pueda conseguir el reto. Volvemos. Siguiente paso. Voy a hablar ahora de los pensamientos. Dentro de enseñar a pensar, la parte neuropincelada, pero ahora voy a hablar de 3 tipos de pensamiento y voy a poneros una secuencia de código con Scratch para que veáis cómo Scratch trabaja ese tipo de pensamientos. A ver si me da tiempo a poner algún ejemplo. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Vale. Entonces, tranquilo. Sí, 0 estrés. Vale.
Bueno, entonces voy a hablaros de 3 tipos de pensamiento: el pensamiento lógico, el estratégico y el pensamiento crítico. Pensamiento lógico, establecer relaciones. Voy a poner un ejemplo, yo soy un poco matemático, me gusta mucho la matemática. Lo que era antes, la matemática era directamente absorber el concepto como tal. Si yo tengo, por ejemplo, voy a aprovechar a mis compañeros de realidad aumentada, si yo tengo esto es estrecho y esto es ancho, por alguna manera, esto es estrecho y esto es ancho, antes lo que se hacía era memorizar directamente estrecho, ancho, llegaba un examen, te ponían esto estrecho, te ponían esto ancho, te ponían estrecho, ponías esto, te ponían ancho, ponías esto. El siguiente paso que dio en la matemática fue entender que la matemática no es eso, la matemática es compararlo. Entonces no existe matemáticas ancho o estrecho, sino que lo que existe es más ancho o más estrecho. Entonces tú puedes decir en matemáticas esto es más ancho que esto o esto es más estrecho que esto. Eso es lo importante. Y el último paso que es el que hace que realmente desarrollemos el pensamiento lógico en el que tenemos que acompañar a nuestros alumnos, es el paso de relacionar. Y quiere decir que no tengo aquí muchas cosas, pero bueno, quiere decir que si esto es más ancho que esto y esto es más ancho que esto, entonces este es más ancho que este. Sería un tercer paso en el pensamiento lógico matemático. Quiere decir que es el único momento en el que hay relaciones cuando se genera aprendizaje. El establecer relaciones genera aprendizaje. Y por otro lado, hablar del contraejemplo. El contraejemplo es una metodología que utilizo en clase muchísimo. Es una forma de hacer que los pensamientos, las conexiones que han hecho los niños en la cabeza correctamente no sufran una fractura ahí terrible. Si un niño me dice he descubrido, realmente está pensando lógicamente porque nosotros conjugamos así, nosotros luego le decimos descubierto porque tenemos nuestras normas de lenguaje, o muchísimos ejemplos que os podría dar. Pero lo que tenemos que hacer es ponerle contraejemplos. Tendríamos que estar nosotros hablando tranquilamente y decir, pues sabes que yo también he descubierto lo mismo que tú. Y entonces, ¿qué descubierto? Que yo he dicho descubrido. Y le va entrando. No hace falta decir, no, estamos acostumbrados a decir, no, descubierto. Entonces, boom, has roto pensamiento lógico. O cuando me dicen a mí los chavales, me dicen, bueno, mira, están descubriendo los números primos, estamos descomponiendo y poco a poco van descubriendo los números primos, los descubren ellos, y a mí me encanta que sean ellos los que descubran. Y me dicen, Gorka, nos hemos dado cuenta de una cosa, todos los números impares son primos. Y entonces yo no les digo, no, ¿estáis locos? Les digo, claro, como el 15, por ejemplo, y hacen, el 15, no, el 15 no es. Y ellos mismos son los que se ponen mi contraejemplo, utilizan un ejemplo mío para demostrar que su teoría es falsa. En este caso, con Scratch, el programa hace lo que tú le pides que haga. Si tú no haces lo que quieres hacer, él no te dice mal, no te pone un letrero mal, lo estás haciendo mal, sino lo que hace es hacer lo que tú has dicho. Entonces el crío lo ve y dice, anda, pero no está haciendo lo que yo quiero, es un contraejemplo, es genial. Un ejemplo de esto, así. Es una condicional. Un ejemplo de pensamiento lógico es una condicional carísima de Scratch. Si está tocando el color, entonces cambiar el siguiente disfraz. Si no está tocando el color, entonces si está tocando otro color, ir a esta posición. Y si no, parar todo. Sería trabajar el pensamiento lógico y condicional. Bien, pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico, nosotros tenemos, el cerebro necesita de estructura y de orden. Han hablado nuestras compañeras antes también de lo mismo. Tenemos nosotros estrategias conscientes y de estrategias inconscientes. Nuestras estrategias inconscientes previamente han sido conscientes. Por ejemplo, una lectura mecánica es una estrategia que en un principio es consciente y luego pasa a ser inconsciente. ¿A cuántos de vosotros os ha pasado que estáis leyendo un libro y no lo estáis leyendo? Pero mecánicamente sí lo estáis leyendo, lo que pasa es que no os estáis entrando en nada, porque la estrategia inconsciente está funcionando. Entonces nosotros lo que intentamos es que los niños y las niñas, a través del programa Scratch, consigan que estas estrategias en un principio inconscientes pasan a ser inconscientes. La estructura de orden que tiene Scratch permite eso y es genial. Y yo lo utilizo porque es que lo veo que paso a paso esto funciona. Además de eso, por supuesto, cada uno es consciente de su proceso, requiere muchísima atención, concentración, son cosas importantísimas de cara a los procesos que desarrollamos que os he contado antes. Un ejemplo de orden, esto colocado de otra forma no funciona igual, es distinto. Nosotros cogemos estructuras y si yo quiero que se repita 3 veces, que rebote se mueva 10 pasos y gire, y después repita 2 veces, que diga hay alguien, pues
durante 2 segundos y espera un segundo, que sería como acercarse, hola, ¿qué tal? Hola, ¿hay alguien? Otra vez, hola, ¿hay alguien? Y eso lo hace 3 veces, no es lo mismo que cambiarle el orden de sitio. Sin darse cuenta ellos generan estrategias conscientemente, que acaban siendo inconscientes, como la de mezclar bloques de repetir. Yo lo he visto en clase, cuando ellos mezclan bloques de repetir, alguno de ellos cambia el número de bloques porque ya tiene en su cabeza una estrategia inconsciente. Y por último, pensamiento crítico a través del aprendizaje social. El pensamiento crítico es ya meternos ya con temas de todo lo que son rutinas de pensamiento, con Robert Schwartz y toda su teoría de las destrezas y las rutinas de pensamiento. Sería cómo hacemos nosotros a nuestros niños que piensen de forma crítica a través del programa Scratch. Una de las cosas que rompe la creatividad en estas cosas es que nosotros estamos siempre cerrando, siempre esperamos la respuesta que nosotros queremos y tenemos que abrir el abanico a muchísimas posibilidades. Un ejemplo que pongo yo es cuando estamos con mi hija de vacaciones y mi hija pide un helado y mamá, ¿puedo tomar un helado? Y sí, cariño, vamos, y se va con mamá a coger un helado. Y entonces hay un cartelico con los helados y dice, este, y su madre, no, este, no, este, no, pues que es de hielo porque hace frío. Y digo, oye, cariño, pues dile cuáles puede elegir y que elija uno de los que puede elegir. Entonces nosotros, sin darnos cuenta en clase, estamos haciendo eso. Y desarrollar el pensamiento crítico es importante, pero si antes lo estamos frenando, no estamos contradiciéndonos, ¿no? El ver que un compañero tiene un código distinto al tuyo y que funciona, te hace mejorar. Es como nosotros, el ver que un compañero está funcionando, que un compañero está haciendo las cosas bien y tú también, pero a él le funciona, dices, ostras, nos funciona a los dos, pues voy a probar también un poco de eso y voy a compartir lo mío, es todo social. Un ejemplo sería un código hecho de una forma y un código hecho de otra. Los dos funcionan igual. Lo único que uno, en vez de poner el bloque repetir todo eso 3 veces, lo ha puesto directamente 3 veces sin repetir. ¿Está mal? No, claro que no. Lo han pensado de forma distinta. ¿Y qué es lo genial? Que cuando lo ven dicen, ay, va, pues mira, la próxima vez igual utilizo el bloque repetir. Y el otro dice, pues a mí me ha molado mucho más cómo queda en plan churro lo que has hecho tú. Y voy a intentarlo el próximo día, o sea que al final no es que algo esté mejor o peor, sino que hay muchísimas posibilidades y tenemos que ser críticos en la selección. Y termino con una frase que me encanta, que dice que la educación debería centrarse en enseñar a las personas cómo pensar y no qué pensar. Es de M.M. y se supone que es de Kant, que está adaptada. Y nada, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta sobre la experiencia educativa, algún comentario, desde el momento. Sí. ¿El Scratch es una aplicación? Sí, el Scratch es una aplicación. Vale, pues el Scratch es una plataforma que ayuda a programar. Entonces, ¿cómo ayuda? Son unos bloques muy visuales. ¿Se descarga por...? Se puede hacer online, se puede descargar, sí. Y son unos bloques muy visuales que conectados entre ellos hacen que unos objetos se muevan. Y es súper visual porque van por colores, como habéis visto antes, van por colores y todo lo que tú programas se mueve en la pantalla. Y luego esto en el futuro está conectado con la robótica, que lo que haces es conectar el programita Scratch, puedes conectarlo con un cable a un robot y entonces lo que estás haciendo con tus bloques en el ordenador, el robot lo hace fuera. Es el paso inicial antes de la robótica educativa. Y pues genial, es que es impresionante. Y encima es útil, baratísimo y sencillo. Sí, donde quieras. Puedes hacerlo online también.